Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Sin más, yo quiero que empecemos a hablar hoy un tema que hemos llamado ¿qué clase de suelo somos? Yo quiero que usted se pregunte ¿qué clase de suelo es usted? ¿Qué clase de tierra es usted? ¿Qué clase de terreno es usted? Pregúntese, ¿qué clase de terreno soy? La Biblia nos habla en diversos lugares y Jesucristo usaba mucho compararnos con plantas. Hoy vamos a estar hablando aquí un poquito de la parábola del sembrador. Pero hay varias parábolas que nos hablan de plantas. Por ejemplo, hay una parábola donde nos habla de el hombre que sembró un terreno con trigo y vino un vecino malo y le echó además una semilla de mala hierba. ¿Se acuerdan? Entonces crecieron juntas la mala hierba y el trigo. Ahí tiene otra parábola. También luego el apóstol Juan, allá en su libro, en su evangelio, nos habla de la vid verdadera, la planta de la uva. Y nos habla de cómo la vid verdadera es Jesucristo, cómo los pámpanos somos nosotros, y cómo el Padre es el labrador, y aunque Él no lo dice específicamente ahí en Jesucristo hablando de la vid verdadera, está claro que el Espíritu Santo es la savia, ¿no? La que recorre la planta, la que hace producir fruto. Pero siempre que Dios habla de sus hijos, Él habla de fruto, de dar fruto, más fruto, mucho fruto. Siempre. Es parte de. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué? Yo le digo, cuando Jesucristo nos dio su vida en la cruz, ¿qué clase de vida nos dio? Claro, pero ¿qué marca? A ver, los que les gustan las marcas, ¿dónde está Alex Jacob? ¿A dónde está Daniela Ramírez? A los que les gustan las marcas, ¿qué clase de marca es la vida de Dios? Enmarca Dios, enmarca Dios. La vida que Dios nos da a usted y a mí, la vida nueva que Jesús conquistó en la cruz para usted y para mí, enmarca Dios. Tiene una marca muy clara, enmarca Dios. Eso significa que tiene una vida calidad Dios. Y la vida calidad Dios, si no lo había pensado, aparte de que es eterna, que alguien lo dijo por ahí, aparte de que es nueva, aparte de que es con propósito, la vida calidad Dios también tiene una excelencia y tiene una siempre producción sobrenatural de fruto, mucho fruto y cada vez más fruto. Esa es la vida de Dios. Dios es abundancia de vida. Eso explica también la creación, si alguna vez lo había pensado. Haga de cuentas que la tierra era como la luna. Dice Génesis capítulo 1 que la tierra estaba como desordenada y vacía, o sea, no había nada. ¿Quién hizo toda la vida que usted y yo vemos? Y eso que no estamos viendo toda la vida que había al principio de la creación. Mucha vida se ha perdido. Muchas especies vegetales, muchas especies animales se han perdido el día de hoy. Si ellos no tuvimos el privilegio de ver todas las especies animales y vegetales que han existido. Ese privilegio lo tuvieron Adán y Eva y probablemente algunos de sus descendientes, pero usted y yo no los hemos visto. Usted y yo más bien estamos oyendo noticias de cómo se van perdiendo especies en peligro de extinción. Fotografía por ahí, una fotografía que el último tigre australiano o tigre de Tasmania se vio por allá en una foto 1956, si mi memoria no me falla. Es un tigre que casi que parece un perro con unas rayas a partir de la mitad de la espalda hacia atrás. Si ninguno lo ha visto, pues luego, más tarde, no ahora, durante la reunión, hace Google y pone el tigre de Tasmania y usted va a ver el tigre de Tasmania y va... Sí, papito, ¿qué pasó? Se extinguió en 1930, el tigre así. Bueno, en 1930.
Y entonces usted va a ver ahí la última foto que se conoce de ese animalito. Y cada vez se van extinguiendo más y más especies. Cada vez usted y yo perdemos más y más el privilegio. Por eso la Biblia muchas veces, sobre todo el Antiguo Testamento, sobre todo Job, nos habla de animales que no tenemos idea qué son. Y los traductores de la Biblia han tratado de encontrar equivalentes, pero es imposible saberlo, porque en la época de Job había animales que ya no hay hoy día. Entonces nunca lo vamos a saber. El Antiguo Testamento nos habla de especies de maderas que hoy día no tenemos. Si usted lee, por ejemplo, en el libro de Éxodo, la construcción del ¿cómo se llama?, el tabernáculo, vamos a ver maderas que ya no existen, maderas espectaculares que ya no hay más en la tierra, etcétera, etcétera. Lo que le quiero decir es que Dios es vida, 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 vida. Y en abundancia. Por eso siempre que Dios habla es abundancia, abundante, abundancia, abundante. Y por eso cuando Él nos da su vida a nosotros y nos hace sus hijos por medio de la obra de Cristo en la cruz, no podemos menos usted y yo que hablar también de abundancia, de fruto, de vida. Usted y yo tenemos que ser portadores de la vida de Dios, llevar la vida de Dios donde quiera que nos encontramos. ¿Por qué las especies se están extinguiendo? Porque cuando el hombre cayó, el hombre le entregó el reinado del mundo ¿a quién? Al enemigo. Por eso Jesucristo le llama al enemigo el príncipe de este mundo, y el enemigo que trae Juan 10:10, muerte, robo y destrucción. Y por eso cada vez Él va destruyendo y destruyendo más y más la naturaleza. Pero usted y yo estamos aquí ¿para qué? Por medio de Jesucristo, por el Espíritu Santo que nos habita, traer vida, traer vida, traer vida. Y dice entonces, en Lucas capítulo 8, versículo 5, y vamos a estar leyendo los versículos subsiguientes, dice que un agricultor salió a sembrar. ¿Quién es ese agricultor de la parábola del sembrador? Pues ese agricultor es cualquier persona que lleve la palabra de Dios. Cualquiera. Si usted lleva la palabra de Dios para su trabajo, usted es el agricultor de su trabajo. Si usted lleva la palabra de Dios para su familia, usted es el agricultor de su familia. Porque los hijos de Dios llevamos, lo acabo de decir, llevamos ¿qué? Vida. ¿Y la semilla qué es? Vida. O sea, la palabra de Dios es vida. Y eso es lo que usted tenemos que llevar. Usted tenemos que llevar vida donde quiere que vayamos. Por eso es que no tiene sentido que los cristianos todavía sigamos hablando el lenguaje negativo que antes hablábamos. Ay, es que no se puede. Ay, es que no sé cómo. Ay, es que eso es imposible. Y entonces, ¿no fue Jesucristo el que nos preguntó, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No fue Jesús el que nos preguntó eso? Fue Jesús el que lo preguntó. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo sé que muchos aquí queremos ver la gloria de Dios. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? La hemos visto, ¿ah? La hemos visto. ¿La queremos ver más? Entonces empecemos a sembrar vida, a hablar vida, a traer vida. Y como ya lo dijimos, pues la semilla es la palabra de Dios. El Señor Jesús primero en el versículo 5 cuenta la parábola y luego a partir del 11 le explica a los discípulos la parábola. Por eso a veces voy a andar brincando en versículos, pero todo está en Lucas 8. Dice, este es el significado de la parábola. Dice Jesús, la semilla es la palabra de Dios. ¿Por qué será que Jesús compara la palabra de Dios con una semilla? ¿Sabe por qué? Porque una semilla es chiquita, pero tiene vida adentro. Uno de los primeros experimentos en mi vida, cuando estaba en la escuela primaria, sí, a ver, tranquila, dígalo. Eso. A mí me hace una gracia porque los que más hacen son los más viejos que yo, pero bueno. En la escuela primaria, ¿se acuerdan las compotas Herber? Marca Herber. Bueno, eran muy comunes en Costa Rica. Eran frascos de vidrio. En aquella época en la que se usaba mucha cosa de vidrio. Sí, que tenía una tapita, correcto. Entonces nos mandaron a coger una, ponerle tierra y meter un frijol.
Y oh sorpresa, por allá los días, cuando vimos el frijolito, había echado una raíz hacia abajo y un tallito hacia arriba. Las semillas contienen vida en sí mismas. Las semillas son vida. Por eso Jesús compara la palabra de Dios con una semilla, porque la semilla tiene vida, así como la palabra de Dios tiene vida. Pero lo interesante es que esa vida va a depender de quién, del que la escucha. Si usted el frijol no lo siembra, el frijol no va a sacar la vida. Pero cuando lo siembra, va a empezar a sacar la vida que tiene. Cuando usted escucha la palabra de Dios y usted es una buena tierra, ahorita vamos a hablar de las tierras, usted va a ir viendo la palabra de Dios en acción en su vida, pero cuando no, pues ahí quedó. Pero cuando sí, entonces la producción va creciendo y la planta se va haciendo cada vez más grande y vamos cada día viendo más y más la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice, de hecho, el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene como resultado de ¿qué? Oír el mensaje. ¿Y el mensaje que se oye cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso es fundamental que usted y yo seamos buena tierra, porque la semilla, pues la palabra puede ser pequeña, pero ¿sabe cuál es el secreto? Mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿En qué clase de corazón está cayendo? Y pongan atención ahora lo que nos dice también Lucas por allá en el capítulo 6. Dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos, traducido para algunos aquí que no saben qué son higos, las brevas, ustedes son los únicos que le dicen así, todos los demás les decimos higos. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. La zarza es una especie de maleza. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. ¿Sí está entendiendo lo que está diciendo aquí el Señor Jesús a través de, o que recopiló, mejor dicho, el doctor Lucas para dárnoslo aquí a usted y a mí en el Evangelio? ¿Está entendiendo lo que está diciendo? Está diciendo que en primer lugar hay terrenos buenos y hay terrenos malos, pero también está diciendo que hay semilla buena y hay semilla mala. El terreno somos nosotros. Nosotros definimos qué clase de terrenos vamos a hacer. La semilla, eso es también cosa de nosotros. ¿Cuál semilla queremos recibir? Queremos recibir la semilla que es palabra de Dios para ser un árbol que abunde para vida. ¿O queremos recibir la cizaña, la zarza, la cizaña, la mala hierba? Para entonces, ¿qué? Convertirnos en esa mala hierba. Y es muy interesante que recordemos, por eso les dije hace un rato, aquella parábola del trigo y la mala hierba. ¿Cómo están el trigo y la mala hierba? Juntos. Juntos. Pero no unánimes. Juntos, pero no conectados con el mismo espíritu. Juntos, pero no tienen el corazón en el mismo lugar. No anhelan lo mismo en su corazón. Pero ¿cuál es el problema de estar yo, si quiero ser un buen trigo sembrado al lado de una mala cizaña? ¿Cuál es el problema? Que cuanto más me pegue a la cizaña, ¿qué va a pasar? Más nutrientes me va a robar a mí. Mientras que más me aleje de la cizaña, menos nutrientes me roba. Al buen entendedor, pocas palabras, el que tiene oídos para oír, oiga lo que Jesucristo le está hablando a esta su iglesia. Y dice entonces en Lucas capítulo 8, los versículos 5 y 12, que el agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos.
Ahí tiene usted un terreno duro que no da cero fruto. Es un terreno duro para las cosas de Dios. Ese es el típico hombre o mujer que no quiere creer en las cosas de Dios. Le va a salir a usted con excusas, si usted es el sembrador, le va a salir a usted con excusas como, por ejemplo, la Biblia ha sido adulterada. Ahí tiene un ejemplo. Porque no conoce cómo la Biblia llegó hasta nuestros días, y eso lo estuvimos estudiando en el ayuno. Y cómo la Biblia no ha sido adulterada como la gente que es este terreno dice. O le van a salir a usted como cosas que ya hasta aburre el cuento, que las iglesias son un negocio. Imagínense, millones de cristianos en el mundo somos los más idiotas del mundo porque todavía seguimos siendo parte de este negocio. ¿Ah? ¿Se inventaron excusas mejores? Yo no voy a negar que hay iglesias que hacen negocio, pero decir que toda la iglesia de Jesucristo es un negocio se llama ignorancia. Y ahí por eso entonces esa persona no puede recibir la palabra de Dios. Porque se inventa excusa tras excusa tras excusa y no quiere recibir. O simplemente llega y dice, no, ¿sabe qué? Yo a partir de hoy me declaro ateo. Y entonces sale la famosa frase, gracias a Dios soy ateo. Y usted se ríe, pero es verídica. Yo les he hablado de uno de los ateos más fuertes que tiene hoy por hoy el mundo, que es un inglés, perdón, se me fue el apellido. Este señor en un debate con un apologista famoso también inglés, él le hizo una pregunta del libro, porque este estaba criticando que los cristianos no conocían la Biblia. Entonces este cristiano le dice, bueno, y ustedes los ateos tampoco conocen lo que leen. Él se supone que se sabe de izquierda para derecha, de arriba para abajo, la teoría de la evolución. Y le dijo, dígame el nombre completo del libro de Charles Darwin. Y el tipo quedó patinando y no se acordaba. Y en un momento, eso está en YouTube, en un momento dado, Dickinson, no me acuerdo. En un momento dado, el tipo dice, oh my God, I can't remember. Y yo, el ateo más famoso del mundo diciendo, oh my God. Familia, déjeme explicarle a usted que el ateísmo no es sino la expresión de un corazón en completa hostilidad contra Dios. Eso es todo. No es una persona que no cree en Dios, bájese de esa nube, que la persona que no cree en Dios no existe. Jesús lo dijo muy claro, o conmigo o contra mí. No hay términos medios. Eso es hostilidad contra Dios. Pero bueno, sigue entonces el sembrador sembrando y dice, otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, crecen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. ¿Cuánto puede durar esa planta? No sé. ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un año? Y he visto algunas de esas plantas que duran 10, 20 años. Pero ya no da más la raíz. Porque no creció más. Porque todavía dejó rocas en su corazón que no deja que crezcan. Son bonsai. ¿Alguien conoce los bonsai? ¿Ha visto un bonsai? ¿Sabe cuál es el secreto del bonsai? Cortar las raíces por debajo. Mire, lo dice la experta Mrs. Kraft. Cortar las raíces por debajo. Justamente. Entonces usted va a ver cristianos en las iglesias que son bonsai. Bonitos, lindos, sí, pero tiene 20 años y no creció más de ahí. De ahí no pasó. Y ya no da más. Y empieza a buscar culpables. No hay culpables. Es mi corazón. Yo no he dejado que la palabra de Dios siga creciendo. Porque déjenme decirle algo, familia. La palabra, la semilla de Dios nunca deja de crecer. Las raíces de Dios nunca dejan de profundizar. Y las ramas de un hijo de Dios que da fruto nunca dejan de crecer y dar fruto y fruto y fruto para la gloria de Dios. Nunca. Si usted siente que usted se estancó, perdón, pero el problema es su suelo. No fue la planta. Es el suelo.
Hay roca ahí y usted la dejó. Quite la roca, quite la dureza de que hay en el corazón. Quite todo eso que estorba. Dele campo a la raíz que el Señor quiere extender en su vida. Porque Él quiere extender en su vida y en nuestra vida su palabra y hacerla cada vez más grande. Pero no, se confunde y ya no encuentra más cabida. Empieza a buscar otras soluciones, otras cosas. Nunca las va a encontrar. Porque solo en Cristo está la solución, familia. Solo en Cristo está. Pero ahí está. Una plantica linda. Pero llegó a bonsai. De ahí no pasó. Y luego se va marchitando. Y se empieza a marchitar. Y ya no da fruto. Y ya no da nada. Y ya no da vida. Y menos esparce la semilla. Y luego el sembrador siguió sembrando. Y dice que otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Y dice Jesús que las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por preocupaciones, riquezas, placeres de la vida, y nunca crecen hasta la madurez. Ese es el cristiano que recibió la palabra, pero el mundo le pudo más. El trabajo le pudo más. Sus deseos de tener le pudo más. La lluvia le pudo más. Dicen los meteorólogos que la lluvia va a continuar abril y mayo. No sé, ellos a veces se equivocan. Pero yo les cuento para que sepan. Ahí vamos a ver qué clase de terreno somos. Ay, no, está lloviendo, no, yo me quedo en la casita. Oh, venga, vamos a echarle agua a esta semilla para que siga germinando. No, el trabajo, no, es que me pusieron turno, no, es que mi jefe. Yo le digo una cosa, honestamente, es algo que yo no entiendo y yo quiero que usted reprograme su chip. Nuestros países, los trabajos tienden a ser un poco esclavistas. Y muchas veces a usted, en nuestros países, ¿cierto? El jefe le impone cosas y lo amenaza y no sé cuánto. Déjeme darle la bienvenida a todos a Australia. Estoy siendo sarcástico, obviamente. Sí. Bienvenidos a Australia. No acepte el esclavismo. No le permita a un jefe que no le da a usted un permiso, por ejemplo, para ir al campamento, aunque son días libres. Porque tiene que trabajar. ¿Sabe qué? No, señor, no voy a trabajar. Esto no es, familia, qué pena, eso no es una fábrica de esclavitos. Yo no voy a trabajar, punto. ¿A qué le da a usted más importancia? Hay una señora muy querida en la familia que el año pasado, el jefe le dijo, no te doy permiso. Y la señora está muy querida en la familia y le dijo, no le estoy pidiendo permiso, le estoy informando, no vengo. Eso es una mujer que entendió en qué país está viviendo y que entendió que Dios es el que le provee de trabajo. Porque cuando usted cree que su trabajo es el que le provee de todo, siga adorando a su Dios trabajo y va a ver como el día de mañana le pega una patada, ya sabe dónde, y usted ya no importa. Pero cuando usted adora al Dios verdadero, esta mujer le dijo a su jefe, no le estoy pidiendo permiso, le estoy informando que no vengo. Y el jefe le dijo, no le garantizo que cuando vuelva usted tenga trabajo. Ok. Y no cree que es una mujer que vive del aire, es una mujer que tiene que pagar renta, comida, tiene obligaciones financieras igual que todos. Ella, el domingo o el lunes, no sé qué día de Semana Santa, recibió una llamada desesperada de su jefe. ¿Podés venir a trabajar? La mayoría de los trabajadores se la habían ido.
Solo a ella le quedaba. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo ayudó, pero luego esa misma semana o por ahí le apareció un mejor trabajo. Y también se fue. Porque es una hija que le creyó al Señor. Yo le digo con todo cariño, familia, a mí me molesta cuando alguien todavía cree que su jefe tiene alguna potestad sobre su vida, por encima de lo que Dios quiere para usted. Pero no solo esos son los afanes de la vida y todas esas ¿cómo se llama? Espinos y cosas. Hay gente que el espino simplemente es que no me quiero, no, ¿sabe qué? Yo prefiero, en vez de gastarme la plática del campamento, prefiero gastármelas en unas vacaciones. Ok. Bien pueda. Yo sí le digo, esto no son vacaciones, pero sí es una conexión, no 20, 4:40 con el Espíritu Santo. Y muchas veces de las vacaciones, ¿cómo termina la gente? Desconectada. Porque la gente se da de vacaciones y muchas veces se da de vacaciones del Espíritu Santo también. Bueno, Espíritu Santo, voy de vacaciones 10 días, en 10 días volvemos a hablar y no vuelvo a orar y no vuelvo a abrir la Biblia en 10 días. Familia, lo he visto 500,000 veces, me lo han dicho 500,000 veces. No, es que no tuve tiempo ahora. ¿Cómo no tuve tiempo? Estaba de vacaciones, no tuve tiempo, no quisiste, no quisimos. ¿Por qué? Porque nos llenamos de espinas, porque nos enredamos, porque nos engolosinamos con el mundo, nos engolosinamos con el trabajo, con la plata, con las vacaciones, con el no sé cuánto, con el puesto, con el no sé qué, y nos engolosinamos y no le damos al Señor la prioridad que Él quiere que le demos. Y míralos ahí las espinas creciendo. Y esas espinas también son lo que le dije, la mala hierba también, que va creciendo y me va diciendo, usted sí es bobo, ¿usted para qué va a eso? ¿Usted para qué está en esa iglesia? ¿Usted para qué aquí? Y denle la espina, y denle. Y nosotros le hacemos caso a la espina, en vez de decirle a la espina, ¿sabe qué espina? Lárguese en el nombre de Jesús. Pero para la gloria de Dios, dice que otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron, vean lo que les dije, y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Sí se dan cuenta? Porque la vida de Dios produce ¿qué? Vida. Porque Dios es Dios de ¿qué? De abundancia. Y nunca un hijo de Dios va a ser un hijo de escasez. Nunca. Después de haber dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y explica Jesús más adelante, las semillas que cayeron en la tierra buena representan a las personas sinceras de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Familia, el Señor quiere producir una cosecha enorme en usted, en mí y en cada uno de nosotros. ¿Sabe de quién depende? ¿De la semilla? La semilla es la palabra de Dios. ¿De quién depende? De la tierra. ¿Quién quiere ser tierra de cosecha enorme para la gloria de Dios? ¿Quién dijo amén? Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.